momento. Y de ahí sí. Ya, entonces, a ver, ideas que cambiaron ante las perspectivas de pagar en tiempos de pandemia 2020. En el presente estudio de caso en la introducción, Jean, sí está proyectado. Ya, entonces ahí podríamos decir, el presente estudio de caso tiene como finalidad detallar aquí el objetivo tuyo, el objetivo general. ¿Qué pusiste? ¿Qué verbo pusiste? El objetivo general, no, aquí no está. Todavía no lo haces lo de los objetivos. A ver. Ah, ok. Investigar las disposiciones. Eso sería investigar las disposiciones de los empleadores de las empresas públicas. Ya. Entonces aquí sería investigar. Yo recomendaría más bien, como es un trabajo descriptivo, el proyecto de estudio de caso. Entonces yo más bien diría que se debe poner detallar no detallar, sino describir. Sí, entonces sería el presente estudio de caso tiene como finalidad describir cómo funciona el teletrabajo o simplemente describir el teletrabajo en las empresas públicas. Sí, así quedaría mejor. Describir el teletrabajo en las empresas públicas que han aceptado esta modalidad, porque ya estás repitiendo la palabra trabajo con teletrabajo y se escucha medio raro. Entonces, eso habría que corregir. Esta nueva modalidad nada más y de ahí le cortas teletrabajo en estos tiempos de pandemia de la COVID, no es. En los tiempos de pandemia por el COVID-19. Conociendo el teletrabajo como conociendo al teletrabajo como la actividad laboral. Em, Conociendo esa palabra no está bien usada, tal vez puede ser otro sinónimo, em, pero estaría que verificarle eso ahí, ya, la palabra conociendo. Varias empresas recurrieron a este método, podríamos ponerle, a esta modalidad de trabajo, ¿dónde estaba? Ya me perdí. A ver, ¿dónde está? Varias empresas recurrieron a esta nueva modalidad de trabajo para disminuir contagios y seguir produciendo. Y para disminuir o precautelar la salud de sus colaboradores y continuar produciendo o continuar laborando, también puedes ponerle ahí ya, sin que afecte la economía de la empresa y del trabajador. Y el trabajador pueda trabajar sin necesidad de asistir. Eso ya cuando hablas del teletrabajo ya se sabe que va a ser trabajo desde casa, entonces aquí estaría un poquito de más esto de sin necesidad de asistir presencialmente a la empresa, sino simplemente hasta lo que te había mencionado del trabajador. Muchos trabajadores de carácter administrativo de oficina eh, muchos trabajadores de carácter administrativo o de oficina pudieron trabajar, puedes decir, han adaptado su hogar para laborar, ¿sí? Entonces, como su nueva forma ¿dónde estaba? Esto lo que facilita a que muchos acepten el teletrabajo con una nueva manera de, de
de continuar con sus actividades de, en la empresa, por ejemplo. Y aquí está mal redactado, laburar, es laborar. Sí, entonces eso tenga en cuenta. Y bueno, en este caso del tener un sueldo y necesidades de primer grado y así poder, ¿cómo podríamos ponerlo aquí? Y así poder, dame un minuto, se me vienen las ideas de la cabeza. Ok, estoy un poquito bloqueado ahorita. A ver, pero aquí pueden, una palabra que puedan abastecer o ¿dónde estaba? Satisfacer las necesidades básicas posiblemente del trabajador que requieren información sobre el trabajo. En este estudio busca satisfacer. Aquí nuevamente tengo una incógnita. Aquí, justo en esta línea, la primera línea que estoy leyendo. Este estudio busca satisfacer las necesidades del trabajador que requieran información sobre el teletrabajo. ¿Ese sería tu otro objetivo? Porque aquí me estás hablando de dos cosas. El presente estudio, al inicio, el presente estudio de caso tiene como finalidad, en este caso sería describir el teletrabajo. Y acá abajo tú me pones, este estudio busca satisfacer las necesidades. Entonces, ¿a cuál te vas a enfocar? ¿A satisfacer las necesidades del trabajador o a describir el teletrabajo? A ver, dame una idea más o menos. ¿Cómo? Ya, a ver, déjeme ver. A ver, ¿dónde está? Este estudio. Entonces podrías, para que no vuelvas a usar este estudio, busca satisfacer, sino podrías poner, siendo así que el estudio resulta beneficioso para atender las necesidades o inquietudes, sí, las necesidades del trabajador y de esta forma adquieran información sobre el teletrabajo, ¿sí? Y de ahí sí viene todo lo demás. Esa coma está separada del teletrabajo mediante la investigación de las imposiciones de las empresas públicas en que las empresas públicas tienen con sus trabajadores. Sobre las sensaciones o sanciones. Aquí no sé a qué hace referencia. Ah, ya. Entonces aquí podrías cambiarle incluso esta palabra porque yo bien puedo decir, ok, a ver, el autor se equivocó, quiso decir sensaciones o quiso decir sanciones, porque como estamos hablando de trabajo, puede darse esta malinterpretación. Entonces, a ver si es que eh, poder utilizar, podríamos utilizar sobre las emociones que tiene un trabajador cuando se encuentra eh, colaborando, porque aquí ya está teletrabajador y trabajando nos suena un poquito bien, entonces podría ser cuando se encuentra laborando en su hogar y si tiene dificultades en concentrarse si tiene dificultades en cumplir posiblemente con sus obligaciones laborales, ¿sí? Porque en el tema de concentración es otra cosa, entonces más bien sería dificultades en cumplir con sus obligaciones laborales. Si el tiempo de jornada laboral dispuesto por la empresa en la que trabaja le parece justo. Eh, Aquí podríamos hacer referencia, más que si le parece justo, podríamos hablar de forma general. ¿Dónde está? Eh, Hablar de la jornada laboral y la nueva reestructura de la jornada laboral en el teletrabajo. Podrías mencionar eso de forma general. Nada más. Y de ahí, en el momento del marco conceptual, ahí sí tú puedes decir, para los trabajadores con la nueva reforma laboral en las empresas públicas
existen varias personas que indican que la jornada es injusta debido a que se trabaja más, debido a que el sueldo es insuficiente para las horas que invierten en su tiempo. Sí, entonces más o menos así. Eso sería, pero en el desarrollo del marco conceptual. Aquí de forma general nada más. Y la razón del por qué acogió esta nueva modalidad de trabajo y si la seguiría tomando después de la pandemia. Ella estaría abarcando entonces el tema de este pensamiento, lo que acabo de mencionar, de forma general únicamente, de la nueva reforma de la jornada de trabajo y describiendo, analizando, también posiblemente puedes ponerlo ahí, cómo es que el colaborador ha reaccionado frente a a esta nueva, podríamos decir, reforma que es de la jornada, o a esta nueva modalidad, o a esta nueva realidad también del contexto actual. Y eso sería. Y de ahí está bien el resto. Hasta ahí lo tenemos claro, Jan. Ya, en el estudio, a ver, entonces en el estudio a ver, ¿cómo te mencioné? En el estudio de caso buscas satisfacer, eso te había mencionado que otra forma. Siendo así que esta investigación viene siendo benéfica para o resulta, pongámoslo así, resulta benéfica para los colaboradores o trabajadores que requieran información sobre el teletrabajo. Y ahí sí viene, mediante la investigación de todos estos, lo que aquí te había mencionado. Saber saber las emociones que presenta un colaborador cuando se encuentra laborando en su hogar y si tiene dificultades en cumplir con sus obligaciones laborales, así como, así como también se dará a conocer la jornada laboral dispuesto por la empresa en la que labora o en la que trabaja, que ahí está bien, y nada más. Ese le parece justo, le quitas y, conocer o describir cómo es que ha enfrentado o analizar también posiblemente, analizar cómo el colaborador, el trabajador e incluso la empresa ha reaccionado frente a esta nueva modalidad de trabajo que se ha dado por la pandemia, por el COVID-19 en el Ecuador. Punto. Nada más. ¿Listo? Ajá. Y listo. ¿Duda? Ya. Si veamos un segundito. Ya, déjame, vuelvo. A ver, espérame. Ya te vuelvo a compartir nuevamente. Entonces, mañana, esto ya reviso mañana. Ahorita es como el, una previa revisión para el día de mañana. Y como tú ahorita ya habías hecho la definición del problema, entonces para mañana ya tendrías corregido. Y simplemente revisaría nuevamente los cambios que te voy a hacer ahora y para mañana ya te aprobaría en el mejor de los casos y de ahí explico lo que toca hacer para el día de mañana, para el día lunes y tú ya avanzarías del fin de semana y el lunes ya me presentas. Entonces de ahí corriges nuevamente y el jueves me presentas otra vez. Listo. A ver, veamos. Definición del problema. Antes que nada, antes de esto, quisiera compartirles otro documento que me había
No sé si este les había compartido, déjenme ver. Ya. Aquí. Ya, aquí estamos. Introducción, antecedentes, de esto ya lo tenemos hecho. Definición del caso de estudio, es lo que estamos haciendo. Justificación del caso de estudio y objetivos del estudio. Entonces estamos en esta parte, ¿sí? Sí, no sé si ya se proyectó el nuevo documento. Ya. Entonces, aquí más o menos tenemos como qué es lo que debemos hacer. Entonces, la introducción en este apartado se presenta de forma resumida, lo que ya habíamos dicho, que es de forma general de todo el proyecto de lo que se va a revisar. ¿Sí? Una pequeña introducción, por eso se conoce como introducción. Entonces, en antecedentes, una breve explicación del contexto actual, político, histórico, en el que surge el problema del fenómeno estudiado. Entonces aquí, bueno, esto ya lo habíamos relacionado, ya lo tenemos listo. Definición del caso de estudio. Aquí, en la definición del caso de estudio, creo que sí lo teníamos. Explica el suceso, hecho, fenómeno, problema, lo que sea, que será analizado y cómo afecta en el contexto planteado en el contexto actual, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar. Cuando hablemos de la definición del caso o la definición del problema, hablamos de esto. Vamos a analizar y cómo es que afecta este problema en la actualidad o en el contexto del Ecuador, por ejemplo, en la realidad en la que estamos atravesando. En la justificación del caso de estudio se exponen y se argumentan las razones por las cuales es pertinente el estudio. Entonces aquí yo les había indicado de que deben investigar por qué es importante estudiar su tema. ¿Cuál es la razón? ¿Sí? ¿Qué relevancia tiene o qué aporte tiene? Es lo que vamos a ir analizando. Y los objetivos de caso se delimita el estudio a través de la redacción de propósitos claros. Aquí, por ejemplo, lo que te mencionaba Jean-Pierre, que en vez de detallar que esa palabra te había dicho, sino más bien lo que quieres hacer en los objetivos sería más bien como describir posiblemente el teletrabajo. Sí, entonces ahí tu trabajo sería descriptivo de qué, del teletrabajo. Entonces ahí mencionas en tus resultados del teletrabajo en la actualidad o por el COVID, no sé cuánto, se ha llevado a cabo de esta siguiente manera y eso lo estás describiendo. El teletrabajo ha generado que las empresas tienden a tener despidos masivos en el Ecuador. Existe la posibilidad de que el teletrabajo haya brindado capacitaciones a sus colaboradores. Entonces, todo eso simplemente es una descripción y eso sería como que el objetivo general, describir. ¿Sí? Y de ahí de este objetivo general se hacen dos objetivos específicos, nada más. Entonces aquí nada más para tener en cuenta esto. Y en este momento dejo esto y regreso a tu documento. Oye, no, este no era. Y antes de esto, espérenme un segundito. Déjenme ver. Creo que era este. Quería mostrarles. Sí, este de aquí. Para que ustedes tengan en cuenta las palabras, para que puedan conectar los párrafos, las ideas. Por ejemplo, para enlazar ideas similares, parecidas. Entonces, por ejemplo, pueden decir también, de nuevo, otra vez. O también pueden decir igualmente, de igual importancia, se considera que el teletrabajo en el Ecuador ha sido de relevancia para el trabajador y así empiezan a redactar. O a su vez, asimismo, el teletrabajo tiene importancia para el colaborador, para desarrollar habilidades tecnológicas, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, pueden utilizar estos conectores para que hagan uso y al momento de conectar sus ideas entre párrafos o en una misma oración, ¿sí? Entonces, les voy a enviar este documento también para que tengan en cuenta y hagan uso.
cuando ustedes vayan a redactar, abren este documento y vean, ok, quiero indicar un ejemplo, resumen o conclusión. Pues ahí pueden poner las palabras. Por ejemplo, de hecho, existen casos que se puede evidenciar en el que el teletrabajo ha sido benéfico para diferentes empresas, por lo que se llega a una conclusión que en el Ecuador las empresas públicas o privadas eh, pueden potenciar su producción desde la comodidad de su hogar. Punto. Entonces así van a ir utilizando eh, conectores que les van a facilitar la redacción. Sí, entonces eso nada más que quería mencionarles y mostrarles. Ya les voy a enviar el documento para que puedan analizarlo mejor y lo usen a como a ustedes más les convenga. Dígame. Ya le dejé entrar. Se salió otra vez. Ya, ahorita otra vez. Listo, creo. Ya. Angie, estás dentro. Entonces, déjame ver si aquí estaban los temas de objetivos. Ay, este no está. Entonces veamos acá, temas aquí. Creo que aquí eran. No, no es este. Este no es macroproyecto de grado. Este no es quinta clase. Ujú, ujú. Déjenme ver un segundito. Un minutito, déjenme ver dónde estaba esto. Se me perdió el documento. No, no está aquí. Ay, a ver dónde está. No, no está aquí. Rayos, se me ha perdido el documento donde estaban las palabras o con los verbos para poder iniciar. Pero bueno, eso no es pena. Yo lo voy a buscar bien y se los voy a compartir también. Mientras tanto, veamos, sigamos con el trabajo de Jean-Pierre. Entonces, veamos justificación. Muy bien, veamos. El teletrabajo es la herramienta que muchas empresas públicas del Ecuador optaron por utilizar. Esta tras ser una herramienta, podrías ponerle esta atrás en vez de esta atrás, sino al ser una herramienta muy efectiva que evita contagios en el personal y a su vez ayuda a que la empresa no caiga en bancarrota. Aquí en bancarrota. Podríamos utilizar otro término para decir que se fue o tiene grandes pérdidas económicas. Podríamos utilizar otro término para expresar esto. Ahí le buscas uno parecido a que se vaya a la quiebra, que existan grandes pérdidas en su economía
o qué sé yo. Entonces ahí le cambias de eso. Pero, a ver, y ya a su vez ayuda a que su empresa no caiga en bancarrota. Pero el pero lo podrías cambiar. Sin embargo, varios trabajadores aceptaron por la necesidad de tener un empleo o mantener su empleo, ¿sí? Aquí puedes ponerle de las dos formas o poner las dos formas, es decir, a su vez, ¿dónde estaba? Varios trabajadores aceptaron por la necesidad de mantener o tener un empleo sin, sin tener información verídica. Aquí sería sin tener información verídica sobre la forma de trabajo, sin tener claro la, la sin tener claro ¿cómo podríamos poner aquí? Sí, ajá, la forma del teletrabajo o la forma, más que un poquito la forma, podríamos tener los... ah, otra palabra aparte de forma. Eh, Déjame, me acuerdo. Estas palabras están que llegan y se me van. A ver, mientras tanto ahí me gustaría que le pongas otra palabra en vez de forma, sobre la modalidad de trabajo podría ser, o sobre la nueva modalidad de trabajo que no tenían claro. Y sí, pero para la mayoría de las personas aquí en el Ecuador es una nueva modalidad, es como casi nunca lo han hecho. O sea, es decir, muchísimas personas aquí en el Ecuador no han conocido lo que significa ni lo que es, sino hasta la actualidad. Y claro que hay muchas empresas que de hecho sí lo están utilizando, que es el teletrabajo, que trabajan desde casa, pero no ha sido como un boom en las demás empresas. Sí, entonces puedes ponerle, o si no le cambias como con la modalidad en la que se están enfrentando de momento posiblemente. Sí, por esa, por esa razón los empleados deben, deben tener acceso a una información clara y concisa de lo que implica trabajar desde su hogar. Eso está perfecto ahí. Entonces aquí habría que cambiarle, deben, deben tener acceso a una información. Ese deben contar con, con una, le quitas y pones, deben tener acceso a una información clara y concisa de lo que deben trabajar en su hogar, sus obligaciones y derechos. Entonces acá más o menos de ya se está hablando con sus obligaciones, de sus derechos, de todo lo que habíamos mencionado, de lo que no tenían claro de cómo será la modalidad de trabajo. Pues aquí ya estaría hablando de los derechos, obligaciones que pueden desarrollar sus actividades. A ver, esto está medio raro. A ver, nuevamente. Y consiste lo que implica trabajar desde su hogar, sus obligaciones. Estas sus obligaciones puedes ponerle arriba, sin tener información verídica o sin tener información de sus obligaciones y derechos para que puedan desarrollar y cumplir con sus actividades de forma normal o con total normalidad, ¿sí? Entonces eso lo puedes subir más bien en la parte de la información verídica y ahí te quedaría, ya. Y de ahí le corriges de eso y me envías nuevamente los objetivos. A ver, en los objetivos, ¿qué es lo que podemos realizar nosotros? Investigar las disposiciones de los empleadores. Aquí, disposiciones de los empleadores. Es tu principal objetivo de todo
el proyecto, recuerde que el objetivo debe ser a partir de su tema. Entonces aquí, investigar las disposiciones de los empleadores de las empresas públicas para brindar información verídica a los trabajadores. Entonces aquí podría ser describir el teletrabajo en las empresas públicas del Ecuador. Punto. Ese sería un objetivo general. Sí, porque este es el tema de su trabajo. Describir el teletrabajo en las empresas públicas del Ecuador en el tiempo de pandemia, posiblemente. Punto. Nada más. Porque ese es su tema, ¿cierto? El teletrabajo en las empresas públicas del Ecuador en los tiempos de pandemia. Entonces, en el objetivo general debe abarcar su tema. Sí, porque ese es el objetivo que usted quiere hacer o quiere lograr con esta investigación que va a realizar. Entonces, si usted quiere analizar, describir o investigar sobre el teletrabajo, su objetivo será el teletrabajo, describir o analizar o que podría ser otro verbo que sea descriptivo, posiblemente lo que usted había puesto arriba, también detallar todo este tipo de cosas, ¿sí? Y ya les voy a hacer la captura de los verbos que pueden utilizar para que hagan uso nada más. Y eso sería el objetivo general. ¿Cómo? Eso sería el objetivo general. Te repito. Ah, ya, chévere. Entonces de ahí, del objetivo general salen los dos específicos. Entonces ahí sí vienen, podría ser conocer las sensaciones que tiene el trabajador o conocer las... Pero estos objetivos tienen que ser medibles. Por ejemplo, si pongo conocer las sensaciones que tiene el trabajador, ¿cómo voy a medir esas sensaciones? ¿Ha pensado cómo lo va a realizar? Ya, entonces si es que no lo tiene claro, entonces en preferencia hay que saber si es que yo puedo cumplir con ese objetivo o no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podría ser investigar las disposiciones, investigar disposiciones de los empleadores en las empresas públicas. Listo. Investigar las, las disposiciones de los empleadores, o más bien, más que los empleadores, sino de las empresas públicas, directo. A ver cómo ellos reaccionaron o qué decisiones tomaron en las empresas públicas frente a esta nueva necesidad del COVID por la cuarentena. ¿Sí? Entonces, eso sería un ejemplo y eso sí lo puedes analizar, lo puedes buscar, tu objetivo es alcanzable, porque ahí mediante la información, recopilación, investigación, lectura, usted puede decir, ok, las empresas públicas han decidido o eh, se han adaptado mediante la toma de decisiones que los trabajadores cumplirán sus obligaciones desde casa, aportando, qué sé yo. Entonces ahí puede encontrar y puede alcanzar su objetivo al fin de este proyecto. Entonces eso sí podría ser. El primer objetivo sería como un específico, el investigar las disposiciones de los empleadores. Y de ahí, aquí quedaría más o menos... mm, podríamos poner investigar, pongámosle investigar la, dejémosle por el momento investigar las disposiciones de las empresas públicas frente a o no, espérenme, investigar las disposiciones de las empresas públicas por, por el, por, a ver, esperen, a ver, déjenme ver un segundito.
A ver, investigar las disposiciones de las empresas públicas. Mm, no, investigar las disposiciones de las empresas públicas en los en el tiempo de pandemia dar para en los tiempos de pandemia para qué podría ser para para salvaguardar los derechos de sus colaboradores, de sus trabajadores. Los derechos, sí, ya, ese sería el otro objetivo específico. Y no hay más. Es un objetivo general y dos específicos. Podemos investigar. ¿Cómo? Ajá, ya. Ah, ok, entonces nos falta uno. Ya, entonces, a ver, de estos objetivos que tú has puesto, ¿cuál creerías tú que podrías cumplir, que sea alcanzable con tu proyecto? Los beneficios, mira, la última podría ser, ¿qué cambios tiene un trabajador que asiste presencialmente a trabajar? O más bien aquí podría ser que el desarrollo o las capacidades del trabajador ante la tecnología, porque si tiene que trabajar desde casa, obviamente debe enfrentar y desarrollar habilidades para manejar la tecnología. Entonces, aquí podría ser eh, analizar los, los beneficios del trabajador. Oh, espérame. Analizar los. Correcto. Sí, sí. Analizar las ventajas y desventajas que un trabajador eh, de un trabajador en los tiempos de pandemia. Punto. Ahí déjalo. Aquí pongamos solo de los trabajadores, porque los trabajadores son quienes se enfrentan a esta nueva o a esta forma de trabajo. Entonces, ahí podrías mencionar, muchas personas ya han trabajado y muchas personas todavía recién es como su primera experiencia en esta modalidad de trabajo. Entonces, ahí podrías tener un campo más amplio para poder hablar y redactar. Analizar. O, no, no, no. Describir, no. Chicos, los otros chicos. Investigar, ponle investigar. Trabajemos en conjunto. Y esto sería la primera clase.